Francisco González, quien es especialista en temas de integración regional, internacionalista, y lo saludamos. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maripili. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, quería conversar contigo en primer lugar, quería un análisis de cómo ha sido manejado internacionalmente el tema de la diferencia limítrofe entre Guyana y Venezuela y muy específicamente cómo se ha manejado el tema del referéndum del pasado domingo que se realizó en nuestro país. Bueno, tú sabes como nada nuevo en el tema internacional con respecto a Venezuela, pues hay muchas lecturas con respecto al referéndum, pues, o los efectos del mismo. Recordemos que hay una disputa internacional, hay una demanda internacional en la Corte Internacional de Justicia que encó a la República Cooperativa de Guyana desde el año 2018. Bueno, nosotros estamos allí en esa situación. Eso es lo real y lo concreto, ¿no? El referéndum es como una especie de, digamos, de consulta. Se ha convertido en la consulta para verificar y comprobar, pues, y en conjunto con el pueblo venezolano, si estaba de acuerdo o no con la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, entre otras preguntas, pero creo que es bueno enfocarse en las preguntas 3 y 5 porque son como que las más emblemáticas, la uno, 3 y 5, por ejemplo. La 3 trata sobre el tema de que tiene que ver con la jurisdicción o no de la Corte Internacional de Justicia. Y la pregunta número 5 que tiene que ver justamente con el estado de Guyana, ¿no? A partir del referéndum. Y mira, una cosa que hemos visto interesante en estos días, ¿no? Nosotros veníamos de una especie de gira en Mérida, Táchira, en muchos pueblos, ¿ves? Del interior, y aquí en Caracas también sobre esta temática en una comisión ejecutiva de la universidad, y hemos recogido pues inquietudes, debates de mucha gente, y en esos debates, Maripili, pues pudimos notar que justo antes de que ocurriera la pregunta número 3 que trata sobre el tema de la jurisdicción, ya nosotros vislumbramos esa posibilidad, inclusive el posible referéndum, ¿no? Entonces el referéndum no es más que parte de esa inquietud nacional también de aprender, ¿no? De conocer la historia quizás no tan visible, la historia no contada de lo que ha pasado, pues, y el por qué, de alguna manera, jurídicamente, en lo que fue el laudo arbitral de 1899, nosotros allí, pues, se nos despoja ese territorio. Entonces, ¿qué pasa? La República Cooperativa de Guyana, pues, estando muy pendiente de eso, ¿no? El presidente Mohamed Irfan Ali, en los últimos meses también ha dado, pues, una campaña a través de los distintos medios, no solamente guyaneses, sino internacionales. Vemos que en este momento, a partir de las inversiones, no solamente de la ExxonMobil, sino de otras transnacionales, desde el año 2015, con el descubrimiento de yacimientos petroleros, de más de 11.000 millones allí en la zona, pues, que está en disputa, en el mar en disputa, ¿verdad? Allí en el Esequibo, pues en este momento y con el apoyo, pues, de dichas empresas, también se ha dado la tarea de una campaña internacional contra Venezuela, contra el referéndum y contra los efectos que el mismo puedan tener a partir de ayer, ¿no? Que es el día posterior al referéndum. Y en las últimas semanas hemos visto, pues, cómo de alguna manera la matriz de opinión, si bien hemos visto también cómo ha venido cambiando. En un principio quizás era una opinión que buscaba invisibilizar, me refiero a la versión oficial de parte de Guyana, ¿no? Eh, Invisibilizar que ese acuerdo de Ginebra, que es por el cual en el 66 se firma para poder dirimir la controversia en paz, pues es la resolución de los conflictos o las controversias internacionales a través de la negociación, de la paz, y resulta que este formato por el cual se habían llevando a cabo la disputa desde el año 66, pues fue omitida en la solicitud que hace Guyana a la ONU, ¿no? En esta demanda. Y ahora en este momento, pues cuando ataca con el hecho de que la Corte busque silenciar y busque posponer lo que es la pregunta 1, 3 y 5 ante la Corte Internacional de Justicia, pues resulta que hizo muy evidente lo que ha sido esta disputa, ha sido muy evidente también por parte de Guyana lo que ha sido justo en el momento en que sale el referéndum a flote, pues que sale a la luz pública aquí en Venezuela, pues las preguntas 1, 3 y 5 se siente muy aludido. Ahora, Francisco, usted me está echando el cuento de lo que pasó la semana pasada, Sí, pero claro. la pregunta mía era lo que está pasando ahorita, toda vez que ya se celebró ese referéndum y no necesariamente a cómo está manejando Guyana esto, porque ya lo sabemos,
sino Ujú. cómo se está manejando a nivel internacional, cómo se está manejando a nivel de otros países, qué han dicho otros países, más allá de Guyana, que ya sabemos cuál es su posición respecto al referéndum que se llevó a cabo en Venezuela, cómo lo han manejado los medios de comunicación internacionales en los Sí. diferentes países. Esa es la parte que creo que es importante ahorita porque lo otro ya lo sabemos. Sí, claro, en el caso de Brasil, a ver, a partir del referéndum como tal, ya más cercano pues al momento actual en la realidad, Lula está buscando de alguna manera mediar en la controversia, pues que se llegue al diálogo, pues que el espíritu del Acuerdo de Ginebra salga a flote y continúe pues el proceso de diálogo entre ambos presidentes. Ese momento todavía no ocurre porque la posición de Guyana en este momento sigue siendo una posición bastante belicista, pues el presidente de Guyana ha ido constantemente a la frontera apoyado por el ejército, ha ido en helicóptero y ha estado en conjunto con los soldados en toda la frontera. Entonces, no ha cambiado esa posición. Sin embargo, hemos visto en algunos conversatorios y medios guyaneses, y bueno, en el reciente COP que se dio allá en Dubái, que hubo conversas con la posibilidad de una mediación también por parte de Cuba, ¿no? Cuba es parte del CARICOM, así como lo es Guyana, y en ese sentido se está buscando a ver cómo también Cuba puede mediar en esa situación, ¿no? Es decir, lo que está buscando, digamos, la región de alguna manera en este preciso momento es que no pase a hacer una confrontación bélica, Maripili, eso es lo real, sino que sea a través del diálogo, retomar el espíritu del Acuerdo de Ginebra y que no pase más allá, porque lo que dicen los medios internacionales y lo que dicen algunos analistas internacionales, sobre todo conservadores, es que puede Venezuela o la tendencia de Venezuela en los últimos días fue a partir del referéndum una anexión del territorio y posteriormente una ocupación. Esa es la versión que hay de algunos medios y quizás algunos también gobiernos, ¿no? En el CARICOM yo creo que hay ambigüedades. Si bien Raúl Goncalves habla de que apoya la posición de Guyana, lo cierto es que también está llamando al diálogo. El CARICOM tiene como dos posturas sobre eso. Hay una postura como la de Raúl Goncalves que habla abiertamente del diálogo, que se sienten ambos presidentes, es lo que está exhortando y él tiene voz fuerte allí en el CARICOM, ¿no? Y en este momento también Raúl Goncalves de Antigua y Granadina es el presidente pro tempore de la CELAC, o sea que tiene esa doble representación, digamos, a nivel regional y ha llamado constantemente al diálogo de ambas partes, ¿no? Y así en la región, ¿no? Pero por otro lado, el gobierno de Estados Unidos hasta este momento, algo así como oficial, no se ha pronunciado con respecto a esta situación. Solamente hay voces que dicen, pues, que han dicho, pues, el hecho de que Venezuela busca de alguna manera una situación bélica con Guyana, pero no hay una postura oficial totalmente allí. Y el hecho de que lo que sí vimos y lo que sí dijo Barajadeo en estos días, justo después del referéndum, que iban a llamar al Departamento de Defensa de Estados Unidos para que apoyen pues ejercicios militares allí cerca de la frontera, pero hasta este momento no ha ocurrido como tal. Todo se da en dimes y diretes, ¿no? Digamos que es una situación que hasta este momento ocurre a través de micrófonos, pero no en acciones concretas como tal vez. Sí, Bueno, quizá no ha habido un pronunciamiento directo, oficial, de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero creo que ha sido la posición de Estados Unidos ha sido bastante peor que eso. Y lo digo porque sí. tan solo este mes, dos veces se han reunido las autoridades del Comando Sur, han visitado directamente a Guyana y no solamente eso, sino que ya en el plano militar, Guyana suscribió un convenio con Estados Unidos que permite que los guardacostas de Estados Unidos patrullen las aguas guyanesas y también las aguas que no están delimitadas, que son venezolanas, y que ellos están autorizando ilegalmente a los guardacostas de Estados Unidos a patrullar esas aguas. Y eso no es cualquier cosa, porque alguien puede pensar, bueno, pero es que son unos guardacostas. No, 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 porque la flota de guardacostas de los Estados Unidos tienen buques de longitudes superiores a los 120 metros. Eso es una barbaridad.
es grandísimo, o sea, nosotros los venezolanos no tenemos buques de esas dimensiones, además tienen radares, tienen cañones, esos guardacostas tienen cañones automáticos, tienen helipuertos, tienen drones, tienen misiles, superficie-aire, entonces no estamos hablando de unos guardacostas como uno se los imagina que están nada más que para ver la biodiversidad marina, no, 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 estamos hablando de gente que está armada con armas de guerra. Y por otra parte, el gobierno de Guyana también anunció la instalación de bases militares estadounidenses en el Esequibo. Entonces, esto es muy grave. Usted me dice, bueno, es que el gobierno de los Estados Unidos no se ha pronunciado, es que no hace falta que se pronuncie, es que ahí están los Claro. hechos. Lo que te quiero decir con esto, Maripili, es que hay ambigüedades dentro del gobierno de Estados Unidos. Si bien por un lado está esa presencia, como tú bien dices, del sector más guerrerista del Comando Sur allí, y eso es cierto, ¿no? Incluso ha habido altercados con la Armada venezolana, pues, por el hecho de irrumpir barcos de estas transnacionales, y sobre todo el ExxonMobil allí en mar en disputa en este momento. Lo cierto es que hay otro sector que está negociando con el gobierno venezolano, es decir, no hay una posición unívoca en este momento. Y mira, a la hora de, si, lo que buscamos Pero todo es es que evitar el lo que sector de Estados buscamos todo Unidos es que está evitar una negociando con guerra, el gobierno Maripili. venezolano no está negociando respecto al tema del Esequibo, está No, al negociando tema del otras cosas Esequibo muy no, diferentes. al tema de Barbados, que es otra cosa Por distinta, eso, ¿ves? pues A eso no una tiene nada que conversación ver por con el el tema de Esequibo, es Barbados, otra claro. historia. Eso es lo que te estoy diciendo. Y precisamente justo lo que han sido los tiempos que dio Estados Unidos a Venezuela coincidían con los tiempos en los cuales iba a ocurrir el referéndum. La misma Corte, ves que la Corte va a decidir sobre las preguntas 1, 3 y 5, faltando solo 2 días para el referéndum. En eso estamos de acuerdo, pues, de que es un tema, un compendio internacional contra el país y en el cual, digamos que lo que se ha buscado de alguna manera, y si está de Estados Unidos, por supuesto, detrás de todo esto, lo cierto es que lo que buscamos como agentes de la paz es evitar una confrontación en esa zona, sino que ir a lo que es el espíritu del Acuerdo de Ginebra en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Todos nosotros lo que exhortamos es que las partes se sienten de nuevo a conversar. El presidente Maduro ha sido muy claro constantemente en llamar al diálogo al presidente de Guyana, y en el lado guyanés lo que han sostenido es una versión belicista de la situación. Entonces, eso continúa hasta hoy, pero es lo que precisamente buscamos evitar cada uno y cada uno de los venezolanos, y eso fue la voz del referéndum. El referéndum lo que busca es volver al espíritu del artículo 33, y en eso Estados Unidos no tiene ni voz ni voto, Maripili, ni ninguno de estos gobiernos que buscan una guerra. Si es verdad, Inglaterra está detrás de estos intereses, por supuesto. Ellos quieren que haya una guerra, así como en el 2019, casi que nos las prendieron por la zona del occidente allá entre San Antonio y Cúcuta. Y esta vez toda esa fuerza internacional está buscando la manera de que vayamos a una confrontación bélica con Guyana ahí en el Esequibo. Y bueno, y mira que Brasil estos días, del lado de Brasil, se movieron tropas hacia ese sector, pues precisamente para tratar de contener una posible situación allí. Y es lo que todos buscamos, es lo que cada uno buscó, por eso los votos del referéndum, pues. La población venezolana dio un mensaje contundente a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte se lo viene pensando también, porque ¿qué es lo que hizo la Corte? La Corte, algunos pensaban que la Corte iba a ser más contundente en el hecho de tratar de anular las preguntas 1, 3 y 5, y no lo hizo. Lo cierto es que lo del viernes, si bien también tomó unas medidas bastante incongruentes, y eso se llama en derecho internacional y en derecho nacional se llama ultra petita, es decir, dio más de lo que Guyana solicitó. Eso es un debate que hay en este momento, y que si es vinculante el hecho también o no del referéndum, por supuesto que es vinculante. Lo dijo el presidente también estos días, un mandato que se le da al gobierno para ejecutar una acción. ¿Y cuál es la acción que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de todos estos meses, Maripili? Porque no es solo un tema de una campaña por el referéndum, sino del trabajo de concientización, de conciencia sobre la historia del Esequibo, de Venezuela, ese territorio con las razones históricas, jurídicas y políticas como un territorio venezolano. Pues es el hecho precisamente de que nosotros no acatamos esa jurisdicción, Venezuela jamás la ha aceptado. Y en este momento, cuando nosotros caímos en esta trampa jurídica internacional, es responsabilidad del señor Antonio Guterres como secretario general de la ONU haber remitido eso sin consultar a la República Bolivariana de Venezuela, en su presidente legítimo, que es Maduro en este momento. Eso es lo real y lo concreto, y es lo que todos buscamos, retrotraer ese procedimiento. Ahora, ¿cuáles son los efectos de eso? Bueno, primero,
quitar las rayas de los mapas, porque aquí todavía hay mapas que incluso en instituciones públicas sostienen los mapas como zona en reclamación. Eso fue un error de la Cuarta República, el hecho de haber puesto la raya de los mapas allí. Debían haber quitado, como lo hizo Guyana. Guyana no puso rayas en los mapas y educó por décadas a su población con esa zona como un territorio de allá de ellos, sin haber puesto las rayas en los mapas. Y la otra cuestión tiene que ver con el hecho también de que nosotros los venezolanos pues fuimos educados de esa manera y que nosotros también debemos reconocer qué ha sido el espíritu del Acuerdo de Ginebra y el principio utis possidetis juris como un territorio venezolano. Estos son procesos muy complicados que no se van a definir por un referéndum solamente, sino que son acciones también de reeducarnos los venezolanos, y también el pueblo guyanés está despertando. Mira, hemos leído personas, analistas, historiadores del lado guyanés que de alguna manera han venido despertando y no quieren una guerra con Venezuela. Han entrevistado, han ido a la zona allí del Esequibo, donde los sectores indígenas, que son los sectores que tienen más problemas, menos asistencia, que viven allí y que de alguna manera se sienten también venezolanos. Nosotros hemos dado foro en la universidad con sectores que viven allí en el Esequibo, y estos sectores son los que están más ausentes en las políticas públicas, y ahora en este momento, cuando ven que por fin se toman en cuenta y que por fin se escucha su voz, bueno, ellos los que viven allí van a querer tener la binacionalidad, y en este caso el tener que cedularlos no es un problema que se haya resuelto en este momento, sino que eso ya tenía tiempo, el hecho de que los indígenas de esa zona buscan la nacionalidad venezolana por distintas razones, para estudiar, para viajar para acá, para venir a Venezuela. Es decir, la gente que vive allí en la frontera tiene unos intereses muy distintos de los que vivimos en las capitales. Y eso es lo que expresa la pregunta número 5, cuando se habla del Esequibo como un Estado, pues. Y esto es un mandato, Maripili, es importante decir esto, porque es un mandato y sí es vinculante. Es un mandato para que el gobierno ejecute políticas allí y para que se retomen de alguna manera la educación en esos espacios, y por eso se van a hacer también algunas universidades, como la Bolivariana, por ejemplo, quiere tomar un espacio allí para cerca de del Esequibo, para poder formar allí a los sectores indígenas y a las poblaciones de la zona, ¿ves? Es decir, hay proyectos que ya estaban caminando y que ahora van a tomar más contundencia, van a tomar más fuerza, y que la gente de allí los está solicitando. Y lo bueno de esto, de toda esta discusión, este debate, es que es una cuestión en la cual todos los venezolanos y la gente del Esequibo, sí, y la gente de Guyana ahora se está dando cuenta de esa realidad y de que existe un acuerdo de Ginebra que es ley para ambas partes y que debe ser respetado y acatado, y no ir a una corte internacional que ha violentado todos los derechos de los venezolanos, incluso de los esequibanos, casi llevándonos a una guerra en este momento por una situación leguleya que de verdad no nos está sumando a ninguno de los dos de ambos países, ¿eh? Ahora, el otro tema que usted tocó un poco también, que tiene que ver con la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia en una solicitud preliminar que hizo Guyana el pasado viernes, y que Las medidas pretendía, provisionales, sí. y, y que pretendía detener el referéndum que se hizo este pasado domingo. En ese sentido, la sentencia de la Corte, si bien no detiene, Sí, porque no podía, pues no podía detener sí, claro. el derecho soberano de Venezuela a hacer un referéndum para consultar lo que quiera, allí esa sentencia a mí me parece que es terrible desde el punto de vista de que se pronuncia desde ahorita en una decisión preliminar sobre el fondo de la Sí, materia de lo que está en discusión allí, porque sí, en dicha sentencia se habla del laudo arbitral de sí. 1899 y se dice que Guyana está sobre el control del territorio y que le pide a Venezuela que no realice ninguna acción que vaya en contra de Guyana y del control que Guyana ejerce sobre el territorio esequibo. Entonces ya eso es el fondo de la Sí, materia, eso es una cosa totalmente de acuerdo, gravísima. A mí me Maripili. parece que Ajá. después de esa decisión, lo que tendría que hacer Venezuela es recusar a todos los jueces que firmaron esa decisión Totalmente, porque se están pronunciando en una sí. preliminar sobre el fondo de la materia. Mira, en vista de esto, y tienes totalmente razón en eso, mira, en vista de esto, nosotros hemos estado varios a colegas, abogados, ¿no?, en el país y a nivel internacional,
que hemos venido revisando de verdad cada una de estas decisiones. Y sobre este en particular que estás hablando, donde incluso habla en esa decisión, eso se llama medidas provisionales en lo que es el reglamento de la Corte. En esa medida provisional, en esa decisión, Guyana no da lo que está pidiendo, la Corte no da lo que está pidiendo Guyana, que pedía la eliminación de las preguntas 1, 3 y 5. Sobre ese punto en concreto es que debía haber tomado una medida, y no lo hizo en este momento, sino lo que hizo fue tomar decisiones sobre cosas que no pidió Guyana. Y en este caso en concreto, sobre el fondo, tienes razón, sobre lo que es el laudo arbitral de 1899, incluso habla de que es plausible, ¿no? Esa especie de control de territorio basados en el 1899. Mira, es sencillo, nosotros hablamos de eso en el sentido de que es ultra petita, dio más de lo que estaba solicitando Guyana. Y eso inmediatamente, Maripili, genera un vicio de nulidad. En este momento, Claro. lo que deben pensar los abogados que nos representan en la Corte Internacional, bueno, hay que ver hay dos cosas que están pasando, que si es vinculante o no, hay dos versiones, pero lo dijo el presidente y lo dice en los referéndums en la Constitución. Si es vinculante, por supuesto que sí, porque es un mandato a partir del referéndum, sino para qué le preguntaron a la gente. Entonces, en función de eso, primero nos seguimos reconociendo la Corte Internacional de Justicia, ni antes del referéndum y ahora mucho menos cuando ya el referéndum ya es público y notorio, ¿no? Y segundo, en función de eso, pues ir a la Corte Internacional de Justicia o no, la comisión como tal. Esa es una segunda cuestión que hay que ver. Y tercero, por supuesto, si vas a ir a la Corte tienes que llamar a que hay un vicio de nulidad que tiene que ver precisamente porque tomaste determinaciones sobre cosas que no fueron solicitadas, entre esas que estás hablando, por supuesto, pero eso se llama ultra petita. Eso genera un vicio de nulidad absoluta sobre todo el procedimiento, porque eso ya lo hemos revisado. Entonces la otra cuestión tiene que ver, y lo dice lo que es los parámetros de los reglamentos de la Corte en su articulado. El procedimiento jamás debió haberse llevado porque tenía que ver con consentimiento de las partes. No estoy hablando ni siquiera del estatuto, ni siquiera de lo que habla del el Acuerdo de Ginebra, sino de los reglamentos de la Corte como tal, porque los revisamos a rajatabla. Cada uno de esos artículos, de los 107 artículos, del año 1978, ese reglamento. Entonces, en este momento ya ese reglamento, ese procedimiento está viciado de nulidad, ¿te das cuenta? Entonces, hay que ver cuáles son las pautas que va a seguir la comisión de aquí en adelante después del referéndum, porque se le dio un mandato, no reconocemos la jurisdicción de la Corte, porque la Corte también se abroga o se autoproclama una jurisdicción que no tiene, porque el artículo 33 habla del espíritu del diálogo, de la negociación, de sentarse las dos partes para hablar de esta temática, y eso lo violentaron en la ONU cuando remiten eso a la Corte y no le preguntan a Venezuela. En ese momento el consentimiento de ambas partes es la base del espíritu del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, porque se hablaba de la paz. Eso venía del año 45 en adelante, cuando veníamos de una posguerra, una situación muy complicada en todas, millones de personas murieron, y ese fue el espíritu de la construcción de ese articulado de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y es lo que debe prevalecer en este momento, y no es precisamente lo que están haciendo. Y date cuenta una cuestión que tiene que ver también con esa decisión del viernes. La Corte venía dando todas las concesiones, todas las peticiones que venía haciendo Guyana, y este día precisamente no dio todo. Sí, es verdad, hizo otras cosas que no tenía que haber hecho, pero con respecto a la eliminación del referéndum no lo hizo. Pero si iba a decidir o no sobre cuestiones internas, de verdad no les importaba, lo iban a hacer, pero le ha salpicado tanta mala energía por todos los reclamos internacionales que ya se le están pensando. La señora Joan Donoghue, la presidenta de la Corte de Nacionalidad estadounidense, que fue asesora del gobierno de Obama en los años 2008 en adelante, 2010 por allá, en el Departamento de Estado, ella misma ha tenido que recibir seguramente instrucciones, y eso es lo que te decía hace rato. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le conviene tampoco, inclusive en este momento, una guerra entre Venezuela y Guyana, por una situación que ellos mismos han generado, un caos internacional, el frente de guerra que tienen allá entre Rusia y lo que es la OTAN allá en Ucrania. Ahora el frente de guerra que tienen, ahora sí, la ocupación que tienen en Gaza,
el asesinato Ya. masivo de personas y toda esa situación, y prender un frente de guerra aquí, imagínate cuánto se dispararía el precio del petróleo y cuánto afectaría eso a la situación internacional petrolera, donde Estados Unidos, por Bueno, supuesto, es el primer afectado. le agradezco, Francisco, que haya estado con nosotros y que nos haya brindado su análisis de estos temas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Amigo Francisco González, él es internacionalista y especialista en temas de integración.